Estimado auditorio, buenas tardes. Nuevamente con ustedes, el grupo de profesionales de la aviación. Continuamos con nuestro tema, las emergencias en aeropuertos, los protocolos que deben implementarse por el caso aquel del 2 de mayo de una amenaza de bomba. Soy su servidor, el ingeniero Luis Manuel Morales Cole, ingeniero de aeronáutica. Jesús. Jesús Agustín Hernández, ingeniero en aeronáutica del ECIME, generación 7074. Gabriel. Buenas tardes a todos, Gabriel Tort, también colega del grupo, generación un poco más antigua, 67, 71. Estamos a la orden. Gilberto. Gilberto Vázquez Alanís, ingeniero en aeronáutica de la misma generación que Jesús Agustín y pues con actividades principalmente en el ámbito de los aeropuertos. Eduardo, nuevamente nuestro especialista en seguridad aérea, aviación civil. Muchas Preséntate. gracias. Eduardo Reyes López, ingeniero en aeronáutica, maestría en dirección estratégica y gestión de la innovación, con 30 años de experiencia profesional. Gracias. Bien, pues retomando el tema que nos ocupó en el capítulo primero de esa tercera temporada, pues estábamos en que debe existir un protocolo, plan de contingencia que se aplique en los aeropuertos. Y resulta que eso sí existe. Existe uno fundamentado en el anexo, si me equivoco me corrigen, por favor, fundamentado en el anexo 17 de OASI. Y de ahí se crea una norma mexicana en el año del 2012 que se publica y palabras más, palabras menos, instruye a que cada aeropuerto elabore su propio manual de contingencia. Y entonces yo me pregunto, Perdón, Luis, sí, perdón. En realidad está sustentado en una circular obligatoria. Ahí es la circular obligatoria, no recuerdo ahorita el número de la circular, 17 punto algo, pero tiene que ver con la elaboración del Programa Local de Seguridad Aeroportuaria. Y ahí dentro de esa circular obligatoria efectivamente viene dentro de uno de los puntos que debe contener un plan de contingencia, este plan local de seguridad. correcto, así es. Pero acá, por ejemplo, hay un detalle que a mí me llama mucho la atención, como mencionaba. En México tenemos más de 100 aeropuertos, más de 100. Únicamente 78 certificados por AFAC, que son en teoría los obligados, porque AFAC se los exige, porque en teoría se los revisa, de tener este procedimiento manual de contingencia y cumplir con esa norma oficial que tú mencionas, Eduardo. Ok. Y el detalle es este. Son 78 aeropuertos certificados que deben tener su manual. ¿Es un solo manual que aplica a los 78 o cada uno escribe su propio manual? Desarrolla sus propios protocolos. ¿Cómo es Sí, eso, Eduardo? la circular es la 17.10 del Ujú. 2016. Y si bien es cierto que esta circular trae la estructura genérica que debe de tener este plan local de seguridad aeroportuaria, o sea, todos los planes de seguridad de todos los aeropuertos deben seguir esta estructura, pero sí, evidentemente, hablando particularmente del plan de contingencia, pues sí tiene que ser adaptado a la infraestructura, a las necesidades de cada uno de los aeropuertos. Pero Es sí individual. hay una circular que regula y que todos los aeropuertos deben tener un plan de contingencia que siga una misma estructura. Eduardo, ¿tienes idea cuándo se publicó esta, De- esta, do- esta do- 2016, Gabriel. 2016? Ok, perdón, gracias. Ok, Mm. Bueno, hace años ya. en realidad se basa en una circular que se publicó originalmente en el 2011, se revisó en el 2012 y nuevamente en el 2016. O Ujú. sea, sí la han ido actualizando.
y lo que abarca son varios temas que se consideran de emergencia. Por ejemplo, los tipos de emergencia que deben abarcar son accidente de aeronave en el aeropuerto, accidente fuera del aeropuerto, emergencias por actos de interferencia ilícita, como puede ser bomba o secuestro, Ujú. emergencia por incendio estructural, desastres naturales y mercancías peligrosas. Básicamente, son las obligatorias. Fíjate que ahí nada más hay que acotar algo porque para la autoridad aeronáutica el término emergencia se aplica a un tema asociado a safety, a seguridad operacional, y para seguridad de la aviación civil o ABSEC se le llama contingencia. Entonces, todo Ujú. el tema de eventos ABSEC son plan de contingencia. Cuando hay eventos de seguridad operacional, van al plan de emergencia. Esa es una diferenciación que hace la propia circular. Ese Ok. es un tema importante que comentaba yo desde la primera vez, Eduardo. Para cuando hablamos de seguridad, por llamarlo de alguna manera general, hablamos de security, safety y AppSec. Ahorita nos estás diferenciando AppSec de safety y security. Sí, security es más enfocado a lo que es seguridad intramuros, seguridad patrimonial, seguridad de las instalaciones. Eso es security. Y AppSec toma muchos elementos de security, de seguridad física o de seguridad patrimonial. Ahora, con esto que ocurrió ese día 2 en la aplicación de esos protocolos, que ya vimos que fue pésimo, fue muy claro que quien los aplicó, quien los ordenó, no conoce cuáles deberían ser las mejores aplicaciones o prácticas de seguridad para ese tipo de contingencia. Y ahora yo me pregunto, ¿conocerán la diferencia entre security, safety y AppSec? ¿Estarán Yo me capacitados para permito entenderlo? responder, Luis, Sí, adelante. muy tristemente me da la impresión, esa es una impresión personal, que el concurso de los militares en todo este tema de la aviación civil ha debilitado realmente la cuestión de la seguridad por ignorancia, porque soslayan la importancia, porque no conocen las reglas internacionales a las que estamos sujetos. De hecho, ha habido opiniones, no las puedo constatar ni firmaría nada, pero en la prensa se ha expuesto las opiniones de la gente de seguridad muy cercana a la gente de Marina, al director del aeropuerto, en que y eso es textual, lo pusieron en el periódico, entre comillas, esto de ARCE que es inservible, esto no sirve, hay que quitarlo. Esa es la opinión que tiene los altos directivos o la gente que maneja seguridad en el ICM. Y eso realmente es muy preocupante. O sea, yo sí lo quiero exponer porque la seguridad, ustedes saben que no tiene compromiso. Tenemos que denunciar todo tipo de atentado a la seguridad. ¿Qué opinas, Gilberto? Pues es necesario que todos los que estén a cargo de un aeropuerto tengan los conocimientos de todos los anexos del Convenio de Aviación Civil Internacional, porque ahí viene toda la parte técnica y de protocolos de cómo atender cualquier tipo de contingencia o emergencia, como bien hizo la distinción el compañero Eduardo, y pues si no los conocen, pues el riesgo es muy alto. Claro. Ah, yo me pregunto, bueno, o así, estamos hablando de aviación civil internacional, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? La aviación militar no tiene relación con OASI y en No, teoría no la conocen ni tienen por qué conocerla, porque aún conociéndola no están obligados a sujetarse a las regulaciones de OASI. Y por lo tanto, cuando un militar, no importa cuánta preparación profesional haya tenido, si no tiene conocimiento y experiencia en aviación civil,
lógicamente está sujeto a cometer una serie de errores y de violaciones en la aplicación de estas leyes y normas. Y obviamente, De hecho, si tú lees el convenio de Chicago, Luis, exceptúa, este convenio no aplica a las aeronaves de Estado. Y las aeronaves de Estado son las aeronaves militares, las aeronaves de aduana y las aeronaves de policía. En el caso de México, las de aduana y las de policía sí son cubiertas por la aviación civil, pero no las militares. Entonces claro, ya eso las exceptúa totalmente de cualquier obligación de obedecer los anexos, ¿no? claro, Aquí nada más, lo único a lo que sí tiene que apegarse la aviación militar a la aviación civil es en cuanto a las reglas del control de tránsito aéreo. Es lo único, porque ahí sí, el espacio aéreo, ahí conviven, por llamarlo de alguna manera, aviación civil, aviación militar, vuelan pues, en el mismo espacio aéreo. Entonces es en lo único que la aviación militar sí tiene que apegarse a la aviación civil. Claro. Así es. totalmente. Esto me lleva a recordar cuando, cuando nos hace la FAA una auditoría. Estamos hablando de finales del año 20, principios del 21, y en ese entonces, ¿a quién audita? Audita a la Autoridad Aeronáutica Mexicana, que en este caso es AFAC, que era todavía de reciente creación. Y en ese entonces hay un director general que tenía más o menos un año de antigüedad y que era militar, y le Ujú. toca la auditoría y la reprueba por una serie de cosas que le encontraron. Pero mientras empieza a ver cómo resolver lo que le encontraron para regresar a la categoría 1 en seguridad operacional, resulta que hay cambio de director. Ya estamos hablando de que principio de 2023. Entonces entra un director nuevo, que es otro militar en retiro, que no conoce nada de aviación civil, y ahora sí, como se dice vulgarmente, lo mandaron a la guerra sin fusil. Porque sin tener Claro, conocimiento, sin tener experiencia, sin tener contacto con especialistas de aviación civil, le toca enfrentar el problema. No es su culpa, claro, no es su culpa. A lo pusieron y él acepta, porque tampoco es su culpa. Y ve la manera de resolverlo. Y lo resolvió de la mejor manera que pudo. Le tomó más de un año, pero finalmente logró recuperar. O sea, hay que reconocerle que sí hizo el esfuerzo. Imagínense si hubieran estado preparados con tiempo y se hubieran acercado con tiempo a personal civil con amplia experiencia y conocimiento en la aviación civil. Lo más probable es que no nos hubieran degradado. Esa es una. El asunto no termina ahí. Ya que pasó todo este tiempo, ahora llegamos al 2025. En el 2025 se enfrenta otra situación. Polaris, por cuestiones de su operación y limitaciones de los negocios, o lo que ustedes quieran, se ha obligado a tener que aceptar pilotos extranjeros para operar en México, cosa que no está permitido por la Constitución ni por la Ley de Aviación Civil. Estamos en ese problema cuando viene un nuevo cambio de director en la FAC y entra un militar en retiro, sin conocimiento, sin experiencia en aviación civil. Es lo mismo, lo mandaron a la guerra sin fusil. Y con la presión que tiene de que si Volaris no contrata ese avión bajo las condiciones que le impone el arrendador, entonces se queda sin poder operar sus aviones con ese programa de expansión que tenía por las vacaciones. Y eso obligó al general a tomar una decisión para acomodar como pudo el entendimiento y la aplicación de las leyes, y lo que hizo fue violar la Constitución y violar la ley de aviación civil para aceptar eso. Y luego lo que hicieron fue acomodarlo a como pudieron para justificarlo como algo que se llama
arrendamiento húmedo, que es únicamente para casos de emergencia. ¿No es así, Eduardo? Sí, 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 es totalmente cierto. Un, una imprudencia y una falta de seguimiento a las leyes mexicanas, una falta de cumplimientos, totalmente de acuerdo. Entonces, lo que tú dices, Gabriel, es totalmente cierto. Sí, Lamentablemente, o sea, no está mal que llegue una persona nueva a ocupar un cargo de director y que tenga que prestar esas instrucciones, pero esa persona lo que tiene que hacer es allegarse a personal ah, capacitado, competente. En cambio, lo claro. que hizo este director fue allegarse y hacer una redistribución de direcciones con más militares que desconocen la aviación civil. Sí, ya está llena la FAC, ¿no? Totalmente, todos los jefes son Totalmente. Entonces, militares. Mm, Y no, y llega como tú dices, llega un nuevo director, no hay continuidad en los planes de acción, llega con nuevos planes, llega con su equipo nuevo, aparte de que pues falta de conocimiento, pues se pierde esa continuidad y hay que empezar nuevamente, pues no de cero, de menos X, ¿no? ajá. Y esto nos lleva a los protocolos de emergencia, que es donde exacto, realmente iniciamos, porque exactamente. finalmente ellos tienen que conocer, revisar, aprobar la vigencia de esos protocolos y su aplicación. Y ya vimos que para ese caso fue un completo desastre. Afortunadamente, la bomba fue falsa, No, no fue amenaza real. no fue real. En otras Exacto. condiciones, hubiera sido una tragedia enorme. Ahora, Totalmente. Luis, solamente hablando de este incidente de bomba en el Benito Juárez y los demás aeropuertos, no hay autoridad aeronáutica que los haga poner en vigencia esos planes de contingencia que deben ser así. Mientras más práctica tengan esos aeropuertos, menos errores van a cometer. Claro, Correcto. Estamos hablando de 78 aeropuertos certificados, 78 manuales de contingencia, sí. 78. ¿Quién revisa los 78? ¿Quién los avala? Sí, ¿Quién? el comandante, Claro, y, Comandante del fí- aeropuerto. y siempre y fíjate cuando el que, comandante esté calificado, capacitado, tenga este, conocimiento. fíjate que a mí me tocó vivirlo y no voy a decir el aeropuerto, pero me tocó coordinar un simulacro a escala real. Y el comandante del aeropuerto no tenía cuando hicimos el simulacro de gabinete perdido totalmente, obviamente un militar, y pues sufrimos mucho porque no había negociador, el negociador estaba en tierra de nadie, anteriormente era del CISEN, ahora, y luego pasó a ser de la Policía Federal, ahora nadie sabía dónde estaba el negociador. El binomio canino fue todo un problema conseguirlo porque la Guardia Nacional tenía un binomio canino, pero para drogas, no para explosivos, y el perrito rascaba y no debe de rascar si detecta explosivos, entonces lo tuvimos que pedir a la fiscalía y no, o sea, vamos, ni siquiera hay binomios caninos entrenados para explosivos en los aeropuertos. Es muy Es- lamentable. exacto. Qué triste, ¿no? Están entrenados para droga, pero no para explosivos. Y Sí, eso, como tú bien dices, el perro va y rasca la maleta. Y si es real, claro. adiós, Adiós adiós perro, todos. y adiós avión, y Adiós adiós perro y adiós todos. pasajeros, y no, 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 no. Y adiós todos. Sí, Entonces, ¿quién revisa que esos 78 manuales estén actualizados? ¿Quién se asegura? Porque además está normado, lo que tú acabas de mencionar, Eduardo, que se lleven a cabo simulacros. exacto. Y dependiendo de la contingencia, hay simulacros, hay diferentes periodos para los simulacros. ¿Quién los lleva a cabo? ¿Quién los supervisa? Comité Local de Seguridad Aeroportuaria, ¿no? Ajá, Bien. pero quién lo dirige? Pues ¿O quién de? el comandante del aeropuerto es quien debe presidir el centro Exactamente. director de la Y si el emergencia. Él es, comandante del aeropuerto no está casi capacitado, ¿qué va a Claro, dirigir? hay un agujero ¿De, ahí terrible, de ¿no? quién depende el comandante del aeropuerto? De claro, las oficinas del área centrales de AFAC. central, De la del FAC. área central, claro. Entonces, volvemos a lo mismo.
recaemos a FAC. ¿Quién en la FAC debe estar pendiente y asegurarse que todo su personal tenga conocimiento, tenga experiencia, esté actualizado? ¿Quién? Debería de haber en el área central, en la Dirección de Seguridad de la Aviación Civil, debería de haber una persona encargada, como tú bien dices, de revisar todos esos planes de contingencia de todos los aeropuertos de México, pero muy complicado porque entendemos que es poca gente, es mucha la carga de trabajo y no creo que lo hagan. O si lo hacen, lo hacen Exactamente. aleatorio. Ese es el punto. Súmale, ¿cuántas hojas te gusta que tenga cada manual? Invéntale el número. No, Poquitas. 400, 300, 400. Vamos a pensar que tenga 100, así. 100 por Multipli- 78 ya. Multiplícalo por 78. Sí, ya. Sí, pero a nadie le rebajan la TUA porque no haya un servicio de emergencia aeroportuaria. Claro. No. Servicio caro y malo Ujú. y riesgoso. No, no confiable. No, No y aquí confiable, lo exacto. que comentábamos la vez pasada, aquí el tema de los seguros. Claro, Imagínate qué delicado es eso, que si llega a haber algún evento real, el seguro no te lo va a cubrir porque no te claro, apegaste al procedimiento. claro, claro. Exactamente. Entonces Sí, es otro tema que se tiene que cuidar y que es importante que haya personal experimentado con conocimiento en la aviación civil. claro. Hay que recordar que para muchos de los operativos que están haciendo verificaciones de aeropuertos y demás, OASI exige para reconocer su trabajo que tengan un mínimo de 5 años de experiencia en esa función. ¿Cuánta gente de AFAC hay en este momento para ejecutar ese tipo de verificaciones que cumpla con ese requisito? Sería difícil de definir, De ¿no? estimar. Acuérdense que durante la auditoría que hizo la FAA a la FAC, que en ese entonces la FAC tenía, según ellos, aproximadamente 1.200, una plantilla de personal de aproximadamente 1.200, FAA les dijo, estás trabajando con la cuarta parte del personal que necesitas. Tal cual, ¿No? así está. Y adicionalmente mal pagados, que por eso el perfil del personal tiene que ser muy bajo, ingenieros recién egresados que como tú bien comentas no tienen esa experiencia. Entonces, ¿quiénes son los que aceptan esos trabajos? Pues los que recién egresan, que tienen hambre Claro. de trabajar y obviamente entran sin ninguna experiencia y son los inspectores verificadores que están haciendo Claro, las verificaciones Ha técnico-administrativas. sido ha sido la práctica, perdón la redundancia, pero prácticamente de siempre, desde la Dirección General de Aeronáutica Civil hasta y hoy la FAC, como no tienen para salarios competitivos dentro de la industria, pues traen gente muy barata, ¿no? claro. Y además que es lo lógico, el que entró a trabajar por ser su primer trabajo a la FAC, con un sueldo de lo que sea, está buscando la oportunidad de irse a la industria. Claro, Entonces, todo el esfuerzo que haya hecho la FAC por entrenarlo, por capacitarlo, por prepararlo para que sea un operativo de calidad de nivel que cumpla con el requisito de OASI, no se cumplió, porque a los 6 meses, al año, a los 2, a los 3 años, antes de que cumpla el requisito de 5 años, ya se fue. Y hay que volver a empezar, de cero. la FAC es la alimentadora de la industria, ¿no? Así es. Cuando debería de ser al revés. Debería La ser, industria debería ser, porque la experiencia la adquieren en la industria. claro, claro, así es, Entonces, debería de ser la industria el alimentador de AFAC, no al revés. claro, claro, así debiera ser, pero desgraciadamente no se cumple, ¿no? Entonces es sintomático, ¿no? Que Sí, hay este tipo de resultados tan deficientes y tan peligrosos en cuanto a seguridad, que son el reflejo y el resultado son las causas, ¿no? O los efectos de las causas de haber metido a militares sin capacitación, sin conocimiento de la aviación civil, ¿no? es Me, correcto. me Ahora, Así parece que es el es. efecto.
Fíjate que también un tema importante que yo quiero tocar es el tema de que hoy en día ya hay herramientas mucho más precisas, mucho más sustentadas para hacer evaluaciones de amenaza de bomba. Todavía hoy en día muchas aerolíneas, cualquier amenaza de bomba la notifican a la autoridad aeronáutica. ¿Qué hace la autoridad aeronáutica o qué debería de hacer la autoridad aeronáutica? Lo que ya comentamos, ¿no? El avión te lo llevas a la zona de menor riesgo, desembarcas pasajeros, equipaje, carga, revisas. Entonces, todo ese protocolo puede llevar de 2 horas a 4 horas, dependiendo del tamaño del avión. Ahí ya le afectaste al avión su secuencia de vuelos, ya afectaste pasajeros, ya hubo una serie de afectaciones comerciales muy importantes para la línea aérea. Yo implementé en una de las empresas que trabajé una metodología basada en un árbol de decisiones, en donde tienes que evaluar con base a 3 variables: identificación del objetivo, credibilidad de la amenaza y eficacia y eficiencia de las medidas de seguridad. Y eso te va llevando a un árbol de decisiones a 3 niveles. El nivel verde, en donde, pues si tú tienes protocolos de seguridad robustos, en donde si la amenaza no es creíble y en donde si el objetivo no es identificado, pues no tienes que dar aviso ni siquiera a la autoridad aeronáutica. El naranja, que ese va a depender del contexto, ahí te tienes que reunir con tu alta dirección para tomar la decisión si avisas o no avisas o estableces medidas internas mucho más robustas. Y el rojo, que ahí sí, definitivamente la amenaza es creíble, el objetivo está identificado y tus medidas de seguridad son laxas, ahí sí das aviso a la autoridad aeronáutica. Del 100% de amenazas de bomba que nosotros tuvimos, ninguna dimos aviso a la autoridad aeronáutica. De ninguna era cierta. No eran 100, no cumplían con esas 3 variables y no tuvimos afectaciones ni de pasajeros, ni de aeronaves, ni costos. Entonces, hoy en día ya hay esas herramientas, ya hay esa metodología que además, dicho sea de paso, la traje de Europa. El British Airways la tiene implementada y otras líneas aéreas europeas de alto nivel. Ya hay herramientas muy avanzadas para que las líneas aéreas pues omitan. Nosotros teníamos, era absurdo que había un papel. Una vez me acuerdo de una amenaza de bomba de que un papel en una servilleta pusieron hay una bomba en un mostrador de la empresa, de la línea aérea donde yo estaba, ¿no? Y se activó todo el protocolo y se cerró el aeropuerto, fue el aeropuerto de Veracruz. Imagínate, pues no nada más afectó a un vuelo, afectó a A cuántos todas vuelos. las líneas que vuelan. Así es. Correcto. Y si lo No, hubieras evaluado adecuadamente, no hubiera sido necesidad ni siquiera de dar aviso a la autoridad. Entonces, hoy en día también las aerolíneas deben de establecer metodologías más confiables para hacer ese tipo de entonces, evaluación. acabas de tocar un punto, un tema muy, muy importante. ¿Quién tiene la capacidad para capacitar a toda esa gente para que manejen el mismo criterio? Porque hay criterios, como tú me mencionas, hay una amenaza de bomba. ¿Quién recibió la amenaza? ¿El piloto? Claro, ¿Una sobrecargo? ¿El controlador de tráfico aéreo? ¿Algún operador de la línea aérea? ¿Quién? claro. Y quién haya sido, cómo le avisó al piloto, porque el piloto eh, se va a enterar por qué alguien de la línea aérea, por qué el controlador, por qué alguien más del aeropuerto, y cómo le avisó, por el intercomunicador, por el celular. O sea, y ahí vas, como tú bien dices, vas eliminando posibilidades. La servilleta, ya mencionaste la servilleta. Un papelito que se le cayó a un pasajero. Mil maneras de hacerlo para saber si es posiblemente real o qué porcentaje de posibilidades de que sea real haya y, y cómo se debe de actuar. Correcto. Y no, y no, Fue creíble, ¿no? y no, claro, y no quiero decir que minimicemos, ¿no? O sea, ninguna amenaza de bomba se debe de minimizar, pero lo que sí se tiene que hacer es evaluar, Claro, que es muy diferente. Discriminar, ¿no? Así sí, es, una parte de las evaluaciones que tiene que hacer el piloto cuando la amenaza de bomba es en vuelo, dependiendo de cómo la haya recibido, sin alarmar al pasajero, Claro, lo que hace es, le habla a la tripulación y les dice, vamos a hacer una revisión discreta de la cabina. claro, Eso está en los protocolos. Y se levanta el piloto, va a los sobrecargos, van caminando por los pasillos, mirando disimuladamente hasta que encuentren
algún objeto sospechoso. Si no lo hay, descartan la bomba en cabina de inicio y no alarman a los pasajeros. La pregunta es, ¿lo hacen? ¿Lo hicieron? ¿Saben que deben hacerlo? Esa es la pregunta de los 64,000. Sí, ¿Saben que deben hacerlo? hay que capacitarlos. Fíjate que también en una de las amenazas que tuvimos en un vuelo de largo alcance, una sobrecargo reportó que en uno de los baños alguien pintó con una pluma en una pared de un baño de que había una bomba. Entonces Ujú. da aviso al piloto, el piloto sigue el protocolo bien, se comunica con el centro de control, el centro de operaciones, el CCO de la línea aérea, no con la autoridad, no con la torre de control, sino con el CCO, Centro de Control Operacional de la línea aérea, evalúa al centro de control operacional la amenaza conforme al procedimiento que te digo que está ya implementado. ¿Sabes qué, capitán? No es creíble, no es objetivo identificado, rango verde, vámonos, síguete. Ujú. Y te ahorras un regreso de vuelo en un vuelo de largo alcance, imagínate, en una Exacto. Europa. Y Ya, costos increíbles, ya ¿no? estás Costos, aplicando, claro. ya están Claro. aplicando un protocolo de amenaza de bomba. Es Un parte del protocolo protocolo. inteligente. Eso quiere decir, tanto como toda la tripulación, piloto, sobrecargos, tuvieron que haber recibido una capacitación para interpretar esa parte del código y saber cómo manejarlo sin alarmar a la gente, a los Claro, pasajeros. claro. Es Pero correcto. Y aparentemente los militares no lo están aplicando, ¿no? No, claro, y si esto lo ampliamos, no nada más a la línea aérea, sino que esto fuera una buena práctica o algo ya general para toda la industria, pues evidentemente la autoridad tendría que estar también capacitada en este método de evaluación. Claro, totalmente. claro, A eso claro. vamos precisamente. Toda la capacitación para que los protocolos se apliquen adecuadamente empieza ¿dónde? En el nivel más alto. ¿Cuál es el nivel más alto en este caso? La autoridad aeronáutica. Aeronáutica, claro. ¿Quién? El director. Si el Claro, director no está capacitado para conocer y entender todo esto, para luego diluir la obligación, la obligatoriedad de que todo su personal se capacite y continúe hasta todos los niveles, esto nunca va a mejorar. claro, claro. Aquí hay un paréntesis que quiero hacer muy interesante, que es se podrá discutir que la aviación militar en Sudamérica, pues ha sido la creadora de la aviación civil, lo cual tiene mucho desierto, ¿no? En Brasil, Argentina, Chile, no Ujú. sé, Venezuela, Jesús, pero Colombia, También, muchos de los funcionarios son militares, pero aquí, y pudieran decir, pero ¿y por qué aquí en México no funciona? Bueno, lo que pasa es que la decisión de los militares de la aviación civil en México se dio hace muchísimos años, ¿no? Y Bueno, ellos no siguieron participando en la aviación civil, excepto pilotos que se retiraban, se daban de baja en la Fuerza Aérea y se iban a la línea aérea, ¿no? lo que pasa es que también hay una Ujú. cosa que tienen que entender Sí, los militares que dejan de ser militares cuando se convierten en funcionarios civiles. Un militar da órdenes y las claro, órdenes se acatan sin discusión. cumplen, No claro, importa la consecuencia, pero cuando un director, sea militar o sea civil, va a actuar con su personal, no da órdenes, da instrucciones. claro, claro, El militar en la fuerza militar está esperando que sus subordinados acaten la orden sin discutir, así es, sin desviarse del camino. En la función civil, el director está esperando que sus subordinados acaten la instrucción, pero que apliquen su criterio claro. y la ajusten a como la situación lo requiera para obtener un mejor resultado. Ujú. Entonces, mientras el militar rígido que sale de esa disciplina rígida no se adapta a la forma civil de administrar y sea más flexible, eso nunca va a funcionar. Claro, claro. Y menos si hay ignorancia, si no hay Claro. conocimiento de la aviación Bueno, civil, ¿no? se nos acaba el tiempo. ¿Qué les Muy bien, parece si nos vemos en el siguiente capítulo y continuamos con ese tema? ok, perfecto. De acuerdo, Perfecto. muchas gracias. Gracias a ustedes.
Gracias. Muchas gracias.